Muy bien, Muy bien, vamos, muy bien, muy bien, muy bien. vamos a iniciar prácticamente la clase correspondiente y en esta oportunidad vamos a hablar sobre la gestión medioambiental, la Ley 1333. Esta ley precisamente es importante para poder hacer referencia sobre todo a los aspectos muy importantes que son en relación al medio ambiente. ¿De acuerdo? Porque precisamente nosotros podemos hablar de aquellos problemas medioambientales que son globales. El cambio climático, el deterioro de la capa de ozono, el efecto invernadero, la contaminación ambiental, ¿no? La sobreexplotación de recursos. ¿A qué nos referimos con el cambio climático? Aquí en realidad estamos hablando de consecuencias de las actividades humanas, ¿no? Hablamos del aumento de la temperatura, el incremento de las tormentas, las sequías, los cambios de las estaciones, la disminución de los glaciales, la pérdida o muerte de animales y plantas. Si hablamos del deterioro de la capa de ozono, es que prácticamente es un escudo que nos protege de los rayos ultravioletas del sol, ¿no? Entonces, se debe a que usamos productos químicos como los aerosoles, refrigeradores, aire acondicionado y extintores. Y el efecto invernadero en realidad se refiere a un fenómeno natural en el que entran los rayos del sol, pero no pueden salir por culpa de una capa de gases. Entonces, el planeta se va calentando cada vez más. La contaminación ambiental, la contaminación es la combinación en un ambiente de varios agentes físicos, químicos, biológicos, que pueden ser nocivos para la salud de la población y para la vida vegetal o animal. Podemos hablar la sobreexplotación de los recursos. Aquí estamos hablando la destrucción del medio ambiente, debido a una explotación que impide su regeneración natural. Y esto prácticamente es lo que nosotros vemos el daño al medio ambiente. No le damos el tiempo necesario para que pueda regenerarse, podemos decirlo así, la tierra, ¿verdad? Lo usamos y seguimos desgastando la tierra y prácticamente vamos abriendo en el oriente de nuestro país, en el oriente boliviano, los chaqueos, los incendios, ¿no? Se van abriendo extensidades de territorios que en alguna oportunidad ha sobrepasado y hemos tenido la pérdida de animales silvestres, fauna, flora, etcétera, y sobre todo el daño ambiental que ha ocasionado. ¿Cuáles son los efectos de la salud? Daños en el ser humano, náuseas, enfermedades cardiovasculares, crisis asmática, bronquitis, afecta también al corazón, el cáncer, podemos decir, y esto que en realidad es la degradación de la salud de la madre tierra, el desequilibrio de sus funciones ambientales. Esos son los efectos en realidad en la salud. ¿Cuáles son las competencias, funciones y atribuciones? Hablamos de una política nacional y esa política nacional debe estar pues enmarcado en la política departamental, debe estar enmarcado en una política nacional, debe estar enmarcado en una política municipal. Por eso es que podemos hablar de la política departamental, tenemos la Secretaría de Derechos de la Madre Tierra, la Dirección de Recursos Naturales, la Unidad de Gestión y Control Ambiental, ¿no? Podemos hablar prácticamente de, sobre todas las cosas, la constitución política del Estado, el artículo 299, numeral 2, parágrafo 1, proteger, contribuir a la protección del medio ambiente, fauna silvestre, manteniendo el equilibrio ecológico, el control de la contaminación ambiental en su jurisdicción. De esto podemos hablar de proyectos, podemos hablar de asistencia y orientación técnica, de informes anuales, podemos hablar del control de indicadores del medio ambiente, y esto nos va a llevar a la reducción de la contaminación, nos va a llevar a mejorar sobre todo la calidad ambiental, que eso es obviamente muy importante, ¿no?
Por eso hablamos del control de indicadores del medio ambiente, que es SAO y también GEI. ¿Qué es el SAO? Es sustancias agotadoras de oxígeno. Y el GI son gases de efecto invernadero. A eso hacemos referencia. Entonces, esta ley, la ley 1333 del medio ambiente, ha sido promulgada el 27 de abril del 1992. Los reglamentos de la ley del medio ambiente fueron aprobados el 8 de diciembre de 1995 mediante decreto supremo 24176 y publicados en abril de 1996. Entonces, a eso hablamos del Reglamento General Ambiental, del Reglamento de Prevención y Control Ambiental, el Reglamento en materia de contaminación hídrica, el Reglamento en materia de contaminación atmosférica, el Reglamento para manejo de sustancias peligrosas, el Reglamento de Gestión de Residuos Sólidos, ¿no? Que son importantes. Esta ley 1333 del medio ambiente tiene competencias. Una es prevención y control ambiental, gestión ambiental, reglamento ambiental y hidrocarburos. En la primera, la prevención y el control ambiental, estamos haciendo referencia a la contaminación atmosférica, a la contaminación hídrica. Y en gestión ambiental podemos hacer referencia a actividades con sustancias peligrosas, gestión de residuos sólidos. Y en la tercera, el reglamento ambiental, que es minería, ¿no? Entonces, a eso prácticamente hacemos referencia. Entonces, esto se va a aplicar en todas las actividades que tienen relación con el medio ambiente, los recursos naturales, renovables y no renovables, ¿no? Entonces, hablamos, ¿cuál es la obligación del Estado a la sociedad? La obligación del Estado tiene deberes y obviamente el deber del Estado, el deber de la sociedad es la prevención, el control de los problemas ambientales, los desastres naturales, de las actividades humanas. ¿Quiénes ocasionan esto? Son las personas, los seres humanos. Pero ahí nosotros como sociedad debemos actuar en realidad, pues esa prevención, el Estado a través de sus instituciones, la sociedad a través de hacer conocer a sus instituciones, denunciar prácticamente a aquellas personas que dañan el medio ambiente. Por otra parte, el deber del Estado y la sociedad también es preservar, es conservar, es restaurar, es promover ese aprovechamiento de estos recursos naturales, ¿no? Podemos decir, obviamente, hablamos como recursos bióticos, flora, fauna y los abióticos como el agua, aire, suelo, que nos va a permitir, obviamente, renovarse en el tiempo. Y el deber del Estado, la sociedad, es mantener la atmósfera en condiciones que nos permitan la vida, su desarrollo en forma óptima, como lo decimos en los pueblos indígenas, el vivir bien, el suma camaña, ¿no? Entonces, el Estado y la sociedad va a velar esa protección, esa conservación de la flora, de la fauna silvestre, acuática como terrestre, es consideradas como patrimonio del Estado. Y en particular las especies, podemos decir, endémicas, de distribución, restricción, amenazadas y en peligro de extinción sobre todas las cosas. ¿Cuáles son aquellas obligaciones para sujetos determinados? Podemos decir, obliga a las personas a desarrollar actividades susceptibles, degradar el medio ambiente, a tomar las medidas preventivas e informar, sobre todo, a la autoridad competente, ¿no? Aquellos posibles afectados de evitar daños a la salud. Podemos decir que también establece todas las obras, las actividades públicas, privadas, con un carácter previo, ¿no? A su fase de inversión. Deben contar obligatoriamente con la identificación de la categoría del impacto ambiental. ¿De acuerdo? A eso nos hacemos referencia. ¿Cuáles son atribuciones y deberes del Estado? Principales atribuciones asignadas al Estado en materia ambiental, normativa, planificadora, fiscalizadora y control. Una parte de las instancias a las que podemos decir
eh, de la ley del medio ambiente, asigna atribuciones, sobre todo, no existen en la actualidad o fueron reemplazadas por otras instancias. Podemos hablar de la gestión ambiental. La política nacional del medio ambiente debe, pues, contribuir, debe mejorar la calidad de vida de la población a través de acciones gubernamentales que garanticen preservar, conservar, mejorar, restaurar la calidad ambiental urbana y rural. La promoción de la conservación de la diversidad biológica, garantizando el mantenimiento, la permanencia, optimización y racionalización del uso de aguas, el aire, suelo y otros recursos naturales renovables, ¿no? Entonces estamos hablando de esa gestión ambiental, incorporación de la educación ambiental, la promoción, el fomento de la investigación científica, el establecimiento del ordenamiento territorial, la creación y fortalecimiento de los medios, con, en este caso, compatibilización sobre todo de políticas nacionales con tendencias de la política internacional, temas relacionados al medio ambiente. Podemos hablar del reglamento general de la gestión ambiental, ¿no? Regular la gestión ambiental. Se entiende por una gestión ambiental al conjunto de decisiones y actividades, sobre todo orientadas a los fines del desarrollo sostenible. Comprende también siguientes aspectos principales: política ambiental, planificación ambiental, normas y regulación, competencias, instancias de participación, administración, fomento a la investigación, incentivos. El marco institucional. El ministro de Medio Ambiente y Aguas es la autoridad ambiental competente a nivel nacional. Aquí podemos decir que el gobernador, a través de una instancia ambiental de su dependencia, o el gobierno municipal en el ámbito de su jurisdicción, podemos hacer referencia prácticamente en una situación muy importante, ¿no? Que hablamos sobre todo de el cumplimiento de las políticas ambientales, ¿no? Los organismos sectoriales competentes que participarán en gestión ambiental, normas, técnicas, políticas ambientales, planes sectoriales. Planificación ambiental, ¿en qué consiste? Esta planificación consiste en programas, en proyectos a corto, mediano y largo plazo a nivel nacional, departamental y local. El ordenamiento territorial sobre la base de la capacidad de uso de los ecosistemas. El manejo integral y sostenible de los recursos a nivel de cuenca y otra unidad geográfica. Evaluación del impacto ambiental. Mecanismos de coordinación, de concentración, inventarios, diagnósticos, podemos decir, medios de evaluación, control, seguimiento de calidad ambiental, ¿no? A eso podemos hacer referencia prácticamente a estos aspectos. Vamos a ver ahora lo que es el Sistema Nacional de Información Ambiental. Aquí las autoridades nacionales, departamentales del medio ambiente están encargadas de esa organización del Sistema Nacional de Información, podemos decir ambiental nacional, ¿no? Acopiar todos los informes, documentos resultantes de las actividades científicas, trabajos técnicos y de otra índole, ¿no? Que son realizados en el país y por personas naturales o colectivas, nacionales o internacionales. La calidad ambiental, ¿cuáles son los objetivos? Los objetivos es preservar, es conservar, es mejorar, es restaurar. Otro de los objetivos, normar y regular la utilización del medio ambiente y los recursos naturales en beneficio de la sociedad. Prevenir, controlar, restringir y evitar actividades que conllevan actos que pueden tener efectos nocivos o peligrosos para la salud y el deterioro del medio ambiente y también los recursos naturales. Normar, orientar las actividades del Estado y la sociedad, ¿no? La protección del medio ambiente. Actividades que puedan degradar el medio ambiente. Estamos hablando que el deber
sobre todo, de las personas naturales, colectivas, que desarrollen actividades susceptibles, degraden el medio ambiente, tomar las medidas preventivas que son correspondientes e informar a la autoridad competente, ¿no? A los posibles afectados. Los que contaminan el aire, las aguas y todos los efectos, el suelo, el subsuelo, ¿no? Podemos hacer referencia. Podemos decir que también los que alteren el patrimonio cultural, el paisaje, los bienes, en realidad podemos hacer referencia a ese aspecto, ¿no? Las acciones directas o indirectas que producen o pueden producir en el deterioro del medio ambiente, ¿de acuerdo? Entonces, son aspectos importantes que podemos hacer conocer. Los problemas ambientales derivados de los desastres nacionales, porque el Estado, la sociedad, tiene ese deber, hemos dicho, preservar, controlar aquellos problemas ambientales derivados de los desastres naturales o de las actividades humanas, ¿verdad? A eso nos referimos prácticamente. Entonces, podemos hacer referencia, por ejemplo, podemos decir aquellas actividades que, bueno, muchas veces, mucho va a depender de nosotros. La protección del medio ambiente. Hace 2, 3 o 4 años atrás, recuerdo que en el municipio de Chayapata se pretendía abrir un centro minero, pero Chayapata es considerado pues un municipio de agricultura, de ganadería, de productividad, pero la gente empezó a movilizarse. Y el control lo hicieron los comunarios, el personal de ese municipio, de sus comunidades. ¿Por qué? Porque saben que la minería va a traer problemas ambientales. Es por eso que Chayapata, todo el municipio de Chayapata vino a hacer una marcha hasta aquí a la ciudad de Oruro, con el objetivo de que no se aperture esa explotación de mineral. Entonces, ahí nos estamos dando cuenta que obviamente las mismas personas están protegiendo su naturaleza, la sociedad, ¿no? Se han movilizado. Es más, han empezado a trabajar en leyes de protección. Recientemente esta gestión se ha apoyado una ley de protección a las represas de Tacagua. La Asamblea Legislativa Departamental de Oruro ha precisamente, les digo, ha aprobado una ley en protección al municipio de Chayapata, a las represas de Tacagua, ¿no? Considerarse un municipio agropecuario, de desarrollo productivo, ¿verdad? Por otra parte, podemos decir que el Ministerio de Defensa Nacional, en coordinación con los sectores público y privado, deben elaborar y ejecutar planes de prevención, contingencia destinados a la atención de la población y de la recuperación de las áreas afectadas por desastres naturales. Podemos hablar de la evaluación del impacto ambiental, ¿no? Entonces, esta evaluación de impactos ambientales es el conjunto de procedimientos administrativos, ¿no? Sistemas técnicos que permiten estimar los efectos que la ejecución de los de determinadas obras, actividades o proyectos puedan causar sobre el medio ambiente, ¿no? Entonces, todas las obras, actividades públicas o privadas con carácter previo a su fase de inversión deben contar obligatoriamente con la identificación prácticamente en esta oportunidad, ¿no? Entonces, les digo que en realidad es una situación sumamente importante.
Entonces, estamos haciendo referencia a estos aspectos, que obviamente la evaluación de impactos ambientales requiere eh, ser analítica, integral, debe ser específica, debe aconsejable su revisión conceptual, ¿no? A eso hacemos referencia. Entonces, la evaluación de impacto ambiental también nos habla de las obras, de los proyectos o actividades por sus características de estudio. El caso de proyectos de alcance nacional, ¿no? O declaratoria de impacto ambiental, que incluirá los estudios, las recomendaciones técnicas, normas, límites, dentro de los cuales deberán desarrollarse las obras, ¿no? Podemos hablar de los recursos naturales renovables. Los recursos naturales, podemos decir que es deber del Estado, la sociedad, preservar, conservar, restaurar, promover el aprovechamiento de los recursos naturales renovables, entendidos para los fines de esta ley como recursos bióticos, flora, fauna, y los abióticos como el agua, el aire, el suelo. Se garantiza el derecho de uso de los particulares, ¿no? Sobre los recursos naturales, renovables, siempre y cuando la actividad que se establezca sobre los mismos no sea perjudicial al interés colectivo, ¿no? El recurso del agua, todos sus estados son de dominio originario del Estado y constituye un recurso natural básico para todos los procesos vitales, ¿no? El Estado también va a normar, va a controlar el vertido de cualquier sustancia o residuo líquido, sólido o gaseoso que cause o pueda causar la contaminación de las aguas o la degradación de su entorno. El aire y la atmósfera es el deber del Estado, la sociedad, mantener la atmósfera en condiciones que nos permitan la vida, su desarrollo, en forma óptima, saludable. Se prohíbe en fumar en locales públicos prácticamente cerrados, ¿no? El Estado, a través del organismo competente, va a establecer, va a regular, va a controlar los niveles de ruidos originarios, sobre todo industriales, ¿no? Etcétera. Podemos hablar de los recursos del suelo, el uso de los suelos para las actividades agropecuarias deberá efectuarse manteniendo su capacidad productiva, ¿no? Aplicando técnicas de manejo que eviten la pérdida o la degradación de estos mismos. El Estado debe normar, debe controlar ese manejo adecuado de los suelos. Bosques y tierras forestales. Los bosques naturales, tierras forestales, son de dominio originario del Estado. Su manejo y uso debe ser sostenible. La ABT, en coordinación con su organismo departamental descentralizado, va a normar ese manejo integral y el uso sostenible de estos recursos del bosque. La industria forestal, que deberá estar orientada a favorecer los intereses nacionales, ¿no? La capacidad de transformación. Las empresas madereras deberán responder o reponer los recursos maderables extraídos de los bosques naturales mediante programas de forestación, industria, además el cumplimiento de las obligaciones que contemplan en los planes de manejo, ¿no? La flora y la fauna silvestre. El Estado, la sociedad debe velar por la protección, conservación y restauración de la fauna, la flora silvestre, tanto acuática como terrestre, que es la base, ¿no? A información técnica, científica, económica, con el objeto de hacer un uso sostenible de las especies autorizadas para el aprovechamiento. Promover programas de desarrollo en favor de las comunidades que tradicionalmente aprovechan los recursos de flora, fauna y silvestre. Los organismos competentes van a normar y van a fiscalizar, van a aplicar los procedimientos y requerimientos para permisos de caza, recolección, extracción, comercialización de especies de fauna, de flora,
de sus productos, así como el establecimiento de vedas. Recursos hidrobiológicos. El Estado, a través del organismo competente, va a fomentar el uso sostenible de los recursos hidrobiológicos, aplicando técnicas de manejos adecuados que eviten la pérdida, degradación de los mismos. La extracción, captura, cultivo de especies hidrobiológicos que se van a realizar mediante actividad pesquera u otras, prácticamente mediante legislación especial. Podemos hablar de las áreas protegidas, que constituyen con o sin intervención humana, declaradas bajo protección del Estado. Estas áreas protegidas son patrimonio del Estado, de interés público, deben ser social y obviamente administradas según la categoría. Las autoridades competentes nacionales, regionales, son encargadas de la organización del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. La actividad agropecuaria. Hablamos la utilización de los suelos para el uso agropecuario, que debe someterse a normas prácticas que aseguren la conservación de los agroecosistemas, ¿no? Podemos decir, el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras va a fomentar la ejecución de planes de restauración de suelo, de uso agrícola en distintas regiones del país. El Ministerio también va a establecer en la reglamentación correspondiente de normas técnicas y de control para chaqueos, desmontes, labranzas, empleos de maquinaria agrícola, el uso de agroquímicos, rotaciones prácticas de cultivo y uso de praderas, ¿no? A eso hacemos referencia. Los recursos naturales no renovables pertenecen de dominio originario al Estado. Los recursos naturales no renovables, cualquiera sea su origen, ¿no? O forma de yacimiento, se encuentra en el subsuelo o suelo. Son, obviamente, podemos decir, de dominio originario del Estado, ¿no? Y esta categoría corresponde recursos no renovables, los minerales metálicos, los no metálicos, así como los hidrocarburos en sus diferentes estados. Los recursos minerales, hablamos de la explotación de los minerales que debe desarrollarse considerando el aprovechamiento integral de las primas, el tratamiento de materiales, de desechos, la disposición segura, ¿no? El Ministerio de Minería, Metalurgia, coordinación con las autoridades competentes. Entonces, a eso hacemos referencia. Los recursos energéticos, actividad de hidrocarburíferas realizadas por YPFB u otras empresas, ¿no? Podemos decir asimismo que deberán implementarse planes de contingencias para evitar derrámenes de hidrocarburos y otros productos contaminantes. La educación ambiental. La educación ambiental es importante porque hablamos del Ministerio de Educación, las universidades en Bolivia, Secretaría Nacional de Autoridades Departamentales, municipales, programas de educación ambiental, formal y no formal, en coordinación con instituciones públicas, privadas que realicen actividades educativas. La participación de la ciudadanía. Toda persona natural o colectiva tiene derecho a participar en la gestión ambiental. Toda persona tiene derecho a ser informada, veraz, oportuna, suficientemente sobre las cuestiones vinculadas con la protección del medio ambiente. Acción civil. La acción civil deriva de los daños cometidos contra el medio ambiente. Podrá ser ejercida por cualquier persona legalmente calificada como un representante apropiado de los intereses de la colectividad afectada. Los informes elaborados por los organismos del Estado sobre los daños causados que serán considerados como prueba pericial preconstituida. Podemos hablar de los delitos ambientales. Como podemos ver, quemar campos de labranza,
pastoreo y ocasione incendio en propiedad ajena. Envenenar, contaminar, adulterar aguas destinadas al consumo público. Quebrantar normas de sanidad pecuaria o propague epizotías y plagas vegetales. Destruir, deteriorar, sustraer o exportar bienes pertinentes al dominio público, ¿no? A eso nos hacemos referencia en los delitos ambientales. Por ejemplo, de los delitos ambientales, verter o arrojar aguas residuales no tratadas, ¿no? Líquidos químicos, bioquímicos, objetos o desechos de cualquier naturaleza, de aguas en las riberas, ¿no? Acuíferos, cuencas, ríos, lagos, lagunas, etcétera. Talar bosques sin autorización, cazar, pescar, capturar, utilizando medios prohibidos como explosivos, sustancias venenosas y las prohibidas por las normas especiales. A eso hablamos de delitos ambientales. Entonces podemos decir, produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza habla mientras los hombres no escuchan. Creo que es una gran verdad, es una gran realidad. La naturaleza, si nos hablaría, nos diría muchas cosas, ¿no? Pero es que como está ahí, porque la naturaleza, el medio ambiente, gracias a eso tenemos vida, tenemos oxígeno, tenemos aire, tenemos agua. Y eso es vida para el ser humano, ¿no? Entonces, prácticamente hacemos referencia a ese aspecto importante, ¿no? Entonces, es importante hablar sobre aquellos aspectos que obviamente también son importantísimos. Y ahora vamos a entrar a otra parte que es la legislación sobre la madre tierra. Esta legislación sobre la madre tierra, en realidad, hace referencia a la legislación boliviana. Como podemos observar, tenemos legislación en agroambiental 1, Constitución Política del Estado, Ley 071, Ley 300, Marco de la Madre Tierra, Ley 1333 del Medio Ambiente. En agroambiental 2, Ley 1715, el INRA, Ley 3545 de reconducción de la reforma agraria, Ley 025, órgano judicial, Ley 1700 forestal, legislación de áreas protegidas, Reglamento General, Decreto Supremo 24781. Los derechos de la naturaleza plantean pues un cambio civilizatorio que cuestiona las lógicas antropocéntricas, dominantes, se evoluciona jurídicamente y se entienden merecidos derechos a la vida, de la que todos formamos parte del contexto de la crisis ambiental y climática más dura que haya vivido la humanidad. Los antecedentes, en 2008 en Ecuador se ha convertido en el primer país en el mundo en reconocer a la naturaleza como un sujeto de derecho. Y aquí estamos hablando de garantizar así el mantenimiento y la regeneración de sus ciclos vitales. El 2010, Cochabamba, Bolivia, se celebra la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra, ¿no? En esa ocasión se ha adoptado la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra. Estas declaraciones plantean el derecho a la naturaleza, a existir, respetar su derecho a la regeneración, a la restauración integral, ¿no? La Declaración de los Derechos de la Madre Tierra, prácticamente nosotros, los pueblos de la tierra, considerando que todos somos parte de la Madre Tierra, una comunidad indivisible, vital de seres interdependientes o interrelacionados con un destino común. Reconociendo con gratitud que la Madre Tierra es fuente de vida, convencidos de que en una comunidad
de vida independiente, no sean posibles de reconocer derechos solamente de los seres humanos, sin provocar un desequilibrio a la madre tierra. Proclamamos estas declaraciones universal de la madre tierra y hacemos un llamado a la Asamblea General de las Naciones Unidas para adoptarla como un propósito común para todos los pueblos y naciones del mundo. Entonces, la madre tierra es un sujeto de dignidad de derecho, porque el 22 de abril se celebra el Día Internacional de la Madre Tierra. No solo ese día, sino Día de la Madre Tierra, podemos decir. Este cambio significa una revolución en nuestra forma de mirar, sobre todo, el planeta Tierra, ¿no? Una cosa es decir tierra, sin más que se puede comparar, vender, investigar científicamente, explotar o económicamente. Y otra cosa es decir madre tierra, porque a una madre no se la puede explotar económicamente, ni mucho menos comprar o vender. A una madre hay que amarla, hay que cuidarla, hay que respetarla. Por eso es que nosotros no solamente lo decimos tierra, sino estamos hablando Día de la Madre Tierra. Por eso es que debemos cuidar, respetar, porque la Madre Tierra es algo impresionante para nosotros, porque de la tierra nos produce alimentación. De la tierra podemos decir que podemos tener frutas, podemos tener verduras, podemos tener muchas cosas que al ser humano nos da vida. De la tierra produce la quinoa, el arroz, el maíz. Por eso es que nos dice, a una madre no podemos explotarle. A la madre debemos amarla, cuidarla, respetarla. Entonces, ¿cuál es la base filosófica que permite considerar a la tierra como madre y con derechos? La primera es la más alta, ancestralidad de la tradición, que siempre consideró la tierra como madre. En su visión cósmica, los pueblos originarios sostenían que la tierra era y es parte del universo, a quien rendían culto con un respeto ante su majestad. Tenían clara la conciencia de que recibía de ella todo lo que necesitaban para vivir. Entonces, la tierra es la constatación científica, nueva biológica, astrofísica, física, cuántica, de que la Tierra es un superorganismo vivo que articula lo físico, lo químico, lo biológico y lo ecológico, de forma tan independiente o interdependiente, ¿no? Producir, reproducir la vida. Podemos hablar que el planeta debe ser sujeto de dignidad. No solamente hay vida, la Tierra misma es viva. No puede ser transformada en mercancía o puesta en mercado. La vida es sagrada, por lo tanto, la tierra viva, la madre tierra es sujeto de dignidad, de derecho, porque todo lo que vive tiene un valor, ¿no? Los derechos de la madre tierra a la vida de todos los seres vivos que las conforman, a vivir libre de contaminación, a vivir bien de todos los cuidados, de todos los ciudadanos, a la armonía, al equilibrio con todas las cosas, a la conexión con el todo del que somos parte, de regeneración, de la biocapacidad de la madre tierra. Es por eso que el 21 de diciembre del 2010, la Ley 071, Ley de Derechos de la Madre Tierra, nos habla y tiene pues esta ley, en Bolivia se aprueba Ley de Derechos de la Madre Tierra y su artículo 1 nos dice que tiene por objeto reconocer los derechos de la Madre Tierra, así como las obligaciones, deberes del Estado plurinacional, de la sociedad. ¿Para qué? Para garantizar el respeto de estos derechos, ¿no? Podemos decir que el carácter jurídico de la Madre Tierra, Ley 071, artículo 4, nos habla de la protección de los derechos de la Madre Tierra. La Madre Tierra y todos sus componentes, incluidos las comunidades humanas, son titulares de todos los derechos inherentes reconocidos en esta.
Se aplicará también los derechos de la madre tierra, tomará en cuenta las especificaciones y particularidades de sus diversos componentes, ¿no? A eso hacemos referencia prácticamente. La Defensoría de la Madre Tierra, la Ley 071, artículo 10, se crea la Defensoría de la Madre Tierra. Tiene una misión, y esa misión es velar la vigencia y la promoción y difusión y cumplimiento de los derechos de la Madre Tierra, ¿no? A eso hacemos referencia. El 15 de octubre del 2012, la Ley 300 del Marco de la Madre Tierra y del Desarrollo Integral para Vivir Bien, el artículo 1 nos habla y nos dice que tiene por objeto establecer la visión y los fundamentos del desarrollo integral en armonía, equilibrio con la Madre Tierra. Vivir bien garantizando la continuidad de la capacidad de regeneración de los componentes, sistemas de vida de la Madre Tierra, ¿no? La aplicación, podemos decir, el artículo 2 de esta ley 300, es que todos los sectores del nivel central del Estado plurinacional de Bolivia, de las entidades territoriales autónomas en el marco de las competencias asignadas en la Constitución Política del Estado, la 031 Marco de Autonomías de Centralización Andrés Ibáñez, los derechos de la madre tierra, se constituye obviamente de preferente aplicación para el desarrollo de leyes específicas, políticas, normas, estrategias, planes, programas, proyectos, ¿no? Entonces, también tiene fines esta ley. Determinar lineamientos y principios orientados al acceso de estos componentes, ¿no? Sistemas de vida de la madre tierra. Establecer los objetivos de desarrollo integral, ¿no? Hacia el vivir bien. Orientar las leyes específicas, políticas, normas, estrategias. Definir en el marco institucional para impulsar y, podemos decir, operativizar el desarrollo integral en armonía y equilibrio con la madre tierra. Los principios, prácticamente podemos hablar derechos a la madre tierra como sujeto colectivo de interés público. 2, derecho colectivo e individual de las naciones, pueblos indígenas, originarios, campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas. 3, derechos fundamentales, civiles, políticos, sociales, económicos, culturales del pueblo boliviano para vivir bien a través de su desarrollo integral. Derecho de la población urbana y rural a vivir en una sociedad justa, equitativa. No mercantilización de las funciones ambientales de la madre tierra. Agua para la vida, el uso y acceso indispensable y prioritario al agua, que debe satisfacer la forma integral e indistinta conservación a los componentes y zonas de sistemas de vida de la madre tierra. Podemos hablar de la obligación. El Estado debe garantizar la continuidad, la capacidad de regeneración de estos componentes, zonas, sistemas de vida de la madre tierra, avanzar en la eliminación gradual de la contaminación prácticamente, ¿no? Especialmente al aire limpio, al vivir libre de contaminación. Acciones para sustituir gradualmente la utilización de tecnologías. Acciones para evitar la monoproducción que deteriora la práctica productiva local. Establecimiento de mecanismos para las personas individuales, colectivas, públicas o privadas, responsables de la contaminación o el daño de los componentes en zonas de vida de la madre tierra. La agricultura, la pesca, la ganadería. Promover, incentivar la agricultura, la ganadería empresarial, siempre y cuando incorporen tecnologías. Desarrollar acciones de protección de nuestro patrimonio. Desarrollar acciones que promuevan la eliminación gradual de los cultivos, ¿no? Desarrollar capacidades institucionales, técnicas, tecnológicas, legales para la detección, análisis de riesgo y control. Prácticamente podemos decir en esta situación, ¿no? Entonces, hablamos de este aspecto. Los bosques. Realizar un manejo integral, sustentable, con normas, criterios de gestión.
identificar, actualizar, clasificar la superficie boscosa y total, las funciones del bosque para el uso, el aprovechamiento planificado. Promover, desarrollar políticas de manejo integral, sustentable de bosques, de acuerdo a las características de las diferentes zonas. A eso hacemos referencia, ¿no? El Consejo Plurinacional para el Vivir Bien en Armonía y Equilibrio con la Madre Tierra. El Consejo elaborará un régimen y un reglamento interno para su funcionamiento, ¿ya? Va a contar con la Secretaría Técnica ejercida por el Ministerio de Planificación del Desarrollo. El Consejo estará presidido por el presidente del Estado Plurinacional, conformado por representantes de la Asamblea Legislativa Plurinacional, la Defensoría de los Departamentales, ¿no? A eso hacemos referencia. La Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra, aquí hablamos sobre todo que se constituya la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra como una entidad estratégica y autárquica, ¿no? En este caso, de derecho público con autonomía de gestión administrativa. Podemos decir que también hablamos de mecanismos que son importantes, ¿no? El mecanismo conjunto de mitigación y adaptación para el manejo integral y sustentable de los bosques y la madre tierra. El objetivo es promover ese manejo integral, aprovechamiento sustentable de los bosques y los ecosistemas de vida de la madre tierra, la conservación, protección, restauración de los sistemas de vida, de la biodiversidad, de las funciones ambientales, facilitando el uso más óptimo del suelo a través del desarrollo de sistemas productivos sustentables, ¿no? Y obviamente podemos hacer referencia al Fondo Plurinacional de la Madre Tierra, que se constituye como el mecanismo financiero bajo dependencia de la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra. El fondo tiene como función principal canalizar, administrar, asignar de manera eficiente, transparente, oportuna, sostenibles recursos financieros de apoyo a la realización de los planes, programas, proyectos, iniciativas, acciones y actividades de mitigación, adaptación al cambio climático. El nivel central plurinacional de Bolivia y las entidades territoriales autónomas destinarán sus recursos para la planificación, gestión y ejecución del vivir bien a través del desarrollo integral en armonía y equilibrio con la madre tierra, ¿no? Y con eso estaríamos culminando esta actividad importante. Bueno, con eso estaríamos culminando. Sin embargo, tenemos actividades que, bueno, lo vamos a ir desarrollando en el transcurso de esta semana, que prácticamente están en la plataforma, ¿ya? Entonces, aquí podemos decir que dentro de nuestra plataforma tenemos actividades de poder cumplirlas, ¿de acuerdo? Son tareas que obviamente las debes realizar y las debes presentar en la fecha establecida, ¿no? Entonces, en ese entendido, podemos hacer referencia a esas actividades que tenemos programadas para lo que es esta semana, ¿no? Y estamos hablando sobre todo de la actividad número 7, ¿no? Y también podemos decir, en este caso, que dentro de esta actividad 7 ya está en la plataforma el video y te hablo del Tribunal Agroambiental y la Naturaleza. La actividad 8, que es análisis de sentencia constitucional. La sentencia también ya está subida en la plataforma en la cual tú vas a poder revisar. Y el trabajo final, que es estudio de caso, ¿no? Entonces, vamos a hacer referencia que te vamos a dar un caso para que tú puedas analizarlo y prácticamente defender el día de la clase. Presentar tu trabajo en la plataforma y también presentar en físico. ¿Qué es lo que vas a hacer para el trabajo final? En realidad, la presentación debe ser escrita de un análisis de una sentencia constitucional. Defensa del trabajo. De ese análisis tienes que ver cuáles son las partes, quiénes intervienen en el conflicto. El lugar es comunidad,
es organización indígena, campesina, municipio, provincia, departamento, etc. La problemática, el conflicto social, ¿de qué se originó la causa? La resolución medida. ¿Contra qué se impone esa acción? Puede ser una acción de amparo, puede ser una acción popular, puede ser un conflicto de competencias jurisdiccionales. Y por último, por tanto, ¿cómo resuelve el Tribunal Constitucional? ¿Cómo se ha resuelto el problema? Y por último, la opinión personal sobre esa sentencia del trabajo, que obviamente lo vas a hacer de manera individual. ¿De acuerdo? Con eso estaríamos culminando la clase del día de hoy. Muchas gracias, que tengas un buen resto de jornada.